Muchas gracias, muy buenos días, Eduardo, y a todo el auditorio. Fíjate que la vieja cuestión de la soberanía nacional, pues ha resurgido con fuerza en las mañaneras del presidente López Obrador. Y yo creo que adherirse a un concepto estrecho de soberanía en el siglo XXI, yo creo que es en el mejor de los casos un anacronismo imprudente y en el peor de los casos una apuesta peligrosa. La idea de la soberanía de un Estado-nación tiene sus raíces en el Tratado de Westfalia del siglo XVII, que adoptó la no injerencia de agentes externos en los asuntos internos de los estados como principio rector de las relaciones internacionales. Pero llevada a su extremo ilógico, pues la soberanía nacional requeriría el completo aislamiento físico y social de un país. De hecho, un énfasis excesivo en la soberanía nacional conduce a serios problemas. Parecería que el gobierno de la 4T no quisiera entender que un acuerdo internacional, ya sea político o económico, influye en la modernización del concepto de soberanía. Y participar en la región de América del Norte implica tener en cuenta a los tres socios de la región, a Canadá, Estados Unidos y a México, y cuando sea necesario, también renunciar a ciertas prerrogativas. Cuando México decidió unirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte primero y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá después, pues aceptó las normas de ese tratado. México negoció un tratado que busca la integración económica de América del Norte a cambio, pues, de influencia global y de prosperidad económica interna en nuestro país. Y cooperamos porque nos conviene hacerlo, pero al mismo tiempo eso supone perder el control total o exclusivo sobre ciertos asuntos internos. Y tenemos que aprender a pasar de la toma de decisiones unilateral a la deliberación cooperativa en la región. Esto no es una violación de la soberanía. Todo depende de cómo la definamos. Y el debate sobre el significado de la soberanía nacional consiste en lo que consideremos como asuntos internos. El problema es que el gobierno de la 4T no conoce todavía cuál es la dimensión global de la soberanía y prioriza exclusivamente una dimensión nacional de la soberanía. Y en el siglo XXI cada vez es más difícil determinar la diferencia entre asuntos puramente domésticos y aquellos que requieren una acción colectiva internacional. Y la globalización ha hecho más porosas las fronteras. Las políticas públicas de un país pueden tener un impacto directo en otros. La interdependencia es más clara en los temas del comercio internacional, de la inversión extranjera. Y a escala regional, en América del Norte, pues necesitamos instituciones orientadas al diálogo responsable. Esto con el objetivo de desechar los estereotipos, las ideas preconcebidas, mitigar los abusos de poder, defender los bienes públicos regionales. Si no tenemos estas estructuras en América del Norte, México corre el riesgo de avanzar pues en una marcha desordenada y muy rápida hacia el abismo económico. Los ciudadanos debemos sentir que los líderes que nos gobiernan dan cuenta de nuestros intereses y los hacen parte del proceso de toma de decisiones. Y esto implica que América del Norte es una región basada en reglas y no basada en la política del poder. Y la dinámica de la interdependencia no se puede revertir, aunque el presidente López Obrador tenga el deseo de que la historia le devuelva el tiempo al que a él le gustaría vivir y gobernar. El mundo avanzó y México no puede quedarse atrás. En América del Norte enfrentamos una gran tarea: lograr que la integración económica, el Estado-nación y la democracia, las tres cosas, integración económica, Estado-nación y democracia, puedan convivir. Si el presidente cree que se puede anclar la integración económica de América del Norte a su idea peculiar de soberanía, bueno, pues va a terminar relegando la democracia a un segundo plano. Entonces, al presidente no le gustan los conceptos de liberalización, desregulación, privatización,
Lo bueno es que tampoco parece que le guste el tema del concepto de proteccionismo, pero lo preocupante es que ante los retos de la integración regional, siempre revira con un repliegue retórico nacionalista. Si insiste en nadar contracorriente, lo que conseguirá diluir a mayor velocidad, pues va a ser la influencia de México sobre la globalización y la posibilidad de generar prosperidad económica en casa. Un aumento retórico de soberanía puede implicar paradójicamente una pérdida de soberanía efectiva, que es lo que de verdad importa. Y una soberanía efectiva e inclusiva de alcance norteamericano, apoyada sobre la unidad y la democracia, es lo que necesitamos. ¿Qué queremos en América del Norte? ¿Cooperación, competencia o confrontación? Cuando el presidente AMLO habla de la soberanía en términos aislacionistas, suele recurrir a un nacionalismo exacerbado, poco dado a fomentar esos espacios comunes que permiten que la sociedad de América del Norte pues goce de buena salud. Que México abogue por recluirse dentro de sus fronteras, pues resulta anacrónico y contraproducente. El espíritu de cooperación, junto con una competencia constructiva, debe vertebrar esa relación de los tres socios de América del Norte. El diálogo responsable en estas consultas debe ser el instrumento eficaz para gestionar recursos compartidos, resolver en conjunto problemas regionales como las disputas comerciales, los límites a la inversión, la migración, las drogas, las armas, el cambio climático. Entonces, las consultas que iniciaron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre la implementación del tratado en materia energética, pues nos permitirán establecer, diríamos, una esfera pública común y democrática. Esperemos que los interlocutores mexicanos estén a la altura de la deliberación constructiva. Una pieza, como siempre, muy precisa y muy oportuna. Javier, te agradezco mucho. Y mira, yo digo, yo sé que no es quizá pertinente la pregunta, pero yo no entiendo en lo personal eso de que México no se vende. O sea, que yo sepa, nadie quiere comprarlo. Así es, no está a la venta y nadie lo quiere comprar. Este es un tema de una relación comercial importante Claro, y de piso parejo para la inversión. Ese es claro, el tema de reglas claras, es un tema de Estado de Derecho, claro. no es otra cosa. O sea, es un asunto, invertir no es comprar. Así es. Y México necesita la Claro, inversión pública y privada para generar prosperidad, para generar empleos. Es lo que necesitamos. Y para que se pueda dar la inversión, pues se necesita reglas claras del juego, Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos y no estarlo violando un acuerdo internacional que negociamos y firmamos y que claro. el presidente estuvo de acuerdo.